lámina canalada en Revit. ¿Qué tal, chicos? En esta ocasión haremos un muro de lámina canalada. Para eso yo previamente he trazado ya aquí lo que es sus bastidores. Ajá. Básicamente son perfiles OR de 2 pulgadas, tanto transversal, digo, tanto horizontales como los postes verticales. Ajá. En el ejercicio vamos a manejar un vano, una ventana, ajá, de 1 metro por 1 metro de longitud. Ajá. Bueno, aquí tengo un ejemplo de una lámina, ajá, que corresponde más o menos a un tipo de lámina acanalada tipo R101. La tomaremos como ejemplo para hacer nuestro ejercicio del día de hoy, ¿vale? Como primer punto vamos a hacer el trazo de esta sección, ajá, solamente la sección de la cresta de la lámina, ¿vale? Para que me entiendan un poquito mejor, estoy hablando de particularmente de esta sección, ¿vale? De esa sección, ¿de acuerdo? Bueno, nos vamos a abrir una nueva familia, una plantilla de perfiles. Ajá. Aquí vamos a editar justamente esa sección de la lámina, ¿de acuerdo? Voy a minimizar mi pantalla de Revit para ver ambas, ambas ventanas. Ok, las unidades son milímetros, me conviene manejarlas en milímetros, ¿vale? Aquí voy a trazar algunas líneas auxiliares. En este caso lo voy a trazar por fuera y luego la muevo. En este caso de eje a eje de cresta son 250 milímetros. Ok. La abertura en la base de la cresta es de 115 milímetros. Ok. Voy a hacer un offset. Voy a dividir esta medida entre 2. 115 milímetros entre 2. Ok. Y la parte de la cresta de arriba mide 54 milímetros. Entonces voy a hacer lo mismo. 54 milímetros entre 2. Ok. Esta sería mi medida de la cresta y la parte de la base de la cresta, por así decirlo. ¿Vale? Trazamos una línea auxiliar. Me dice que de alto mide 50 milímetros. Ok. Extendemos. Ok. Vamos a darle al espesor de la lámina unos 2 milímetros, ¿vale? Dos milímetros.
Estas líneas las borramos. Y ahora sí, centramos este perfil que ya he trazado aquí. Lo centramos en relación a las líneas de referencia. En este caso aquí. Y en este otro sentido será así. ¿Vale? Ahora bien, guardamos esta familia, no sin antes, en el apartado de Profile Usage, colocarle que se trata de una familia del tipo Munion. Ahora sí damos guardar. La voy a guardar como cresta R101. Doy guardar. Ok, cargamos a nuestro proyecto y ahí ya la tenemos cargada en el área de perfiles. Aquí está nuestra lámina, digo nuestro perfil. ¿De acuerdo? Ahora bien, como siguiente paso, vamos a la pestaña de arquitectura y vamos a insertar un muro, ¿vale? Pero este muro va a ser uno del tipo del curtain wall o muro cortina. ¿Ok? Vamos a trazarlo. En este caso voy a duplicar el muro. Ustedes también recomendablemente háganlo. Voy a duplicar. En este caso le voy a poner lámina acanalada tipo R101 calibre 22. Ustedes pueden ser un poquito más descriptivos. En este caso, para el tema del ejemplo, lo voy a dejar así. Ok. Aquí muy importante, nosotros vamos a definir cómo es que vamos a trabajar esta lámina o este muro de lámina. Ajá. Ay, qué línea tan más chueca. Imaginemos que este es mi lámina, mi hoja de lámina. Ajá. Yo en este caso voy a trabajar el muro con las crestas en este sentido. ¿Vale? Ustedes puede ser el caso que digan, bueno, pues yo quiero que mi lámina esté colocada con las crestas en el sentido horizontal. ¿Ok? Son estas dos opciones. Entonces, para una o para otra, vamos a manejar con las siguientes herramientas. Digamos, esta es la opción 1. ¿Vale? Opción 1, opción 2. Para la opción 1, vamos a trabajar con estas herramientas. Con los horizontales. ¿Vale? En mi caso voy a trabajar con la opción 2. Entonces vamos a trabajar con los verticales. ¿Vale? Con los perfiles verticales. ¿De acuerdo? Una vez aclarado este punto, vamos al siguiente punto. Voy a maximizar mi pantalla. Ya una vez cargado nuestro perfil al proyecto, bueno, aquí quedó bastante grande. Voy a poner que va a llegar al nivel 2, que es mi 250. Ok, ahí está la altura. Ok,
voy a cargarle el perfil que hemos editado, ¿de acuerdo? En este caso serán en el apartado de vertical mullions, y vamos a seleccionar, perdón, es en el vertical grill, en el layout, miento, aquí he omitido un paso importante, con razón no me aparece, es aquí vamos, o sea, ya tenemos nuestro perfil, sin embargo todavía, nos hace falta editar el curtain wall mullion, ¿vale? Para este caso vamos a agarrar cualquiera, bueno, en mi caso voy a agarrar el rectangular mullion, voy a editar uno de estos tipos que ya están aquí, y le voy a poner cresta R101, ok, doy doble clic sobre este rectangular mullion, y en la parte de perfil le vamos a cambiar al que previamente hemos cargado, ¿de acuerdo? Cresta R101, cresta R101, ok. En la posición vamos a poner que no va a ser perpendicular a la cara de la lámina, más bien va a ser paralela, paralela al grupo, ok. El material, bueno, pues vamos a cargarle que no sea aluminio, más bien será una especie de metal. Este me agrada. Vamos a dejarle este material, damos OK, vale. Ahora sí, nos vamos a editar nuestro muro de lámina, y aquí no es, perdón, es en vertical mullions. Aquí justamente vamos a seleccionar el tipo de perfil que hemos editado, ok. En el apartado de vertical grill vamos a especificar la distancia, a cada cuánto van a estar estas crestas en el sentido vertical, ¿de acuerdo? Entonces aquí, bueno, por default nos dice que por el espacio va a ser a cada 1.5 metros. En realidad no va a ser así. Nuestra lámina entre cresta y cresta tiene un espacio de 135 milímetros, ¿vale? Entonces esta cantidad es la que vamos a trazar aquí. Vamos a indicar aquí, perdón, 0.13135, ¿vale? Metros. Ok, damos OK. Aquí ya estamos viendo que nuestra lámina ya tiene esas crestas, ¿de acuerdo? Sin embargo, veo que aquí hay un error. Hay un error en cuanto al valle. No parece ser tan grande como aquí. Entonces, a ver, vamos a ver qué está pasando. Nuestro perfil, si tiene esas dimensiones, tiene 54. Los valores están dados en milímetros, correcto. 54 milímetros. Y la base 115 milímetros, y es correcto. Nuestro perfil está correcto. Entonces hay que irnos a editar nuestra lámina. Aquí ya encontré el error. Realmente, si regresamos a nuestro ejemplo de lámina, realmente he tomado la dimensión incorrecta. La dimensión correcta que debemos de tomar es justamente esta, ¿no? Porque si recuerdan, nuestra lámina está trazada así, de esta forma. Nuestros ejes de referencia están justamente así. Entonces está tomando nuestro eje de referencia a partir de este punto, a partir del eje,
al otro eje. Entonces la medida correcta que debemos tomar son los 250 milímetros y no los 135 milímetros. ¿De acuerdo? Entonces aquí ponemos 250 o 0.25 metros. ¿Vale? Ok. Bueno, pues aquí ya tenemos esa distancia que parece más idónea a nuestra imagen. Muy bien, ahora como siguiente paso tendremos que editar lo que es el valle de la lámina. Ok, para eso vamos a utilizar un Curtal Panel. Ok, vamos a editar vamos a duplicar que tenemos aquí por default y le voy a poner valle de lámina para diferenciarlo. Ya ustedes ahí editan o renombran como más les convenga, ¿de acuerdo? El espesor, habíamos manejado que el espesor de la lámina iba a ser de 2 milímetros. El valle, por ende, también va a ser de 2 milímetros. Aquí son 2 centímetros, perdón, son 2 milímetros. ¿De acuerdo? El material, vamos a colocarle el mismo material que le hemos colocado al perfil de la cresta. Ok, metal. Y aquí en el offset realmente vamos a manejar que sea de 0. Ok, ahorita vemos si es necesario editar este valor. Ok, damos ok. Vamos nuevamente a editar el Curtain Wall. Y en el apartado de Curtain Panel, en la pestaña de Construction, vamos a seleccionar el panel que previamente hemos configurado. En este caso, aquí está, sistema de panel, es valle de lámina. Lo seleccionamos y damos OK. Vale, a ver si nos acercamos. Mira, aquí notamos un pequeño detalle. Si nos vamos en planta, tal vez sea un poco más notorio. Aquí vemos que nuestra lámina justamente tiene esos 2 milímetros, sin embargo está justamente al eje. Necesitamos correrla o remeterla 1 milímetro más. Ok, entonces para esto nos vamos y editamos nuestro Curtain Panel, doble clic y en el offset le damos que sea de 0.001 milímetros. Damos ok, menos, para que se quede al paño de la cresta. Y ahí ya tenemos la lámina acanalada. ¿De acuerdo? Ahora bien, ya teniendo esto, hay que editar la longitud. La altura previamente ya la había editado. Ok. Y vamos a emparejar. Ok. Hace falta colocar aquí. Voy a irme al corte. Aquí estoy viendo dónde tiene que ir la ventana. Ok. La ventana va de punto a... Ok. Ahí tenemos ya trazado nuestro vano igual de 1 metro. Ok. Pero se me ocurre que también vamos a colocar lámina del otro lado. Entonces voy a trazarlo de esta forma. Se me hace fácil, perdón. Si agarro el eje, ya solo hago esto. Despejé justamente la lámina para más rápido. ¿De acuerdo? Aquí vemos que en la paleta de propiedades nos indica el área
En este caso son 14.12 metros, 14.12 metros cuadrados. Ajá. Pero ya importante, aquí nos está descontando el vano. Como lo sabemos, hay que comprobarlo. ¿De acuerdo? La lámina sin el vano, como lo vemos aquí, tiene un área de 15.12 metros cuadrados y justamente estamos quitando un metro cuadrado del vano de la ventana, ¿vale? Por ende ya son los 14.12 metros cuadrados. Y bueno, así tenemos nuestro muro de lámina canalada. Hay muchos que he visto que trazan esto como para darle este tipo de ondulaciones como una, una masa en sitio. Ajá. No quiere decir que esté mal. Sin embargo, a la hora de la cuantificación es ahí donde se complica, ¿no? En este caso, este tipo de muros los podemos cuantificar pues con una tabla de cantidades, ¿no? Vamos a hacer el ejercicio. En este caso sería un wall. Damos OK. Y vamos a seleccionar el parámetro de área y de tipo. OK. Sin filtros, sin grupos y solamente en el área indico que quiero que me calcule totales. Y pues ahí está nuestra lámina acanalada. Aquí se preguntarán ustedes, bueno, ¿por qué me aparecen dos láminas? Porque son justamente las que hemos trazado. Esto se puede configurar en la tabla misma para que solamente me dé las cantidades totales, ajá, cuando se trate de un solo tipo, ¿vale? Entonces, con esto quedaría solucionado. A ver que sí. Con esto quedaría solucionado la parte de la lámina canalada y su cuantificación. Bueno, pues espero les haya gustado este video y nos vemos hasta la próxima.